No lograron conocer al exnovio de Yuman. Hyun-do pidió un taxi para ella y mencionó que su casa estaba cerca, así que caminaría. De pronto, Yuman señaló el lunar en su oreja y otro arriba de su ojo, riendo, que le daba envidia que él tuviera 2 marcas de belleza. Cuando llegó su taxi, se fue, dejando a Hyun-do ahí, de pie, en silencio, frunciendo el ceño mientras su mano rozaba su oreja. Marcas de belleza. Le pareció un comentario ridículo. Más tarde, mientras se lavaba la cara, sus ojos se desviaron a las marcas que Yuman había mencionado y a su cabello largo. Un recuerdo de hace 4 años volvió, cuando So-Jang había bromeado que las marcas en su oreja y arriba de su ojo eran perfectas para perforar. Le preguntó si debía hacerlo por él, y él había aceptado si eso era lo que ella quería. Pero ella solo rió, diciendo que bromeaba, y en cambio le dijo que mantuviera su cabello largo para suavizar sus rasgos afilados. No quería que la gente a su alrededor le tuviera miedo. Desde entonces, Hyun-do creyó sus palabras y siguió cubriendo sus rasgos de los demás. Al día siguiente, Yuman, sus amigos y colegas llegaron al restaurante de Hyun-do para cenar. Tae-jun los condujo felizmente a sus asientos, diciendo que deberían venir seguido y que incluso les daría un descuento de amigos y familia. Jung se sentó al lado de Jiwi, quien notó su interacción con Taegon, sintiendo que su amistad podría estar creciendo en algo más. Sus otros colegas también lo notaron, y la molestaron por eso. Luego señalaron la cocina y preguntaron si el otro chico ahí era el novio de Jung. Jung lo negó rápidamente, sabiendo que ya había salido en una cita falsa con Hyun-do y no quería revelar nada. Yui bromeó que Jung y Hyun-do harían una linda pareja, pero Jung se mantuvo firme, que la personalidad y apariencia de Hyun-do no eran su tipo. Yui insistió que no era necesario que alguien coincidiera con el tipo ideal para ser compatible. Además, parecían tener una vibra similar. Para Jung, lo más común entre ellos eran simplemente sus relaciones fallidas. Queriendo que Ji le creyera, dijo en tono juguetón que si Hyun-do la invitaba a salir primero, lo consideraría. Pero en el momento en que lo dijo, su rostro palideció, porque Hyun-do llegó con su comida. Mientras todos lo saludaban, Jung se sintió incómoda, preocupada de que él hubiera escuchado. Intentó señalar con las manos que no hablaba en serio. Hyun-do notó sus gestos, pero solo sonrió, divertido por sus esfuerzos, y les deseó buen provecho antes de irse. Yuman frunció el ceño. ¿No fue claro su gesto? Aún así, su actitud relajada mostraba que no estaba incómodo. Dentro de la cocina, Hyun-do recordó las palabras de Yuman. Sabía que solo estaba presumiendo frente a sus amigos, y técnicamente, ella fue la primera en invitarlo a salir. De repente, su teléfono vibró. Alzó la mano para sacarlo del bolsillo trasero, miró afuera y vio a Jung también en su teléfono. Su primer pensamiento, que quizá le escribía para explicarse, pero cuando leyó el mensaje, se congeló. No era de Yuman, era de su ex, diciéndole que tuvo que ir al hospital porque se había desmayado y pidiéndole que fuera a su casa. Al otro lado, Yuman también recibió un mensaje. Era de la hermana de Eon, a quien había conocido antes, invitándola a cenar para celebrar su nuevo trabajo. Fue una oportunidad para Jung de saber cómo estaba y mencionar que había comenzado a salir con alguien nuevo. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, un fuerte golpe la sobresaltó. Levantó la vista y vio a Hyun-do gritando a Taegun que cuidara el restaurante. Mientras salía apresurado, Jung le preguntó rápido si algo estaba mal, pero Hyun-do solo le pidió que lo cubriera y se fue. Yuman miró la puerta cerrada. La escena le recordó el día que conoció a Hyun-do. Ese día también, él había salido corriendo, tirando una silla detrás. Una pregunta cruzó su mente. ¿Iba a ver a su ex? Mientras tanto, Hyun-do llegó a la casa de su ex. Lo primero que hizo fue acomodar su cabello, como si intentara ocultar sus ojos afilados.
Pronto, su asistente se acercó y lo llevó arriba, explicando que So-young se había desmayado por trabajar en varios proyectos sin descanso. Aunque no estaba gravemente herida, el doctor le recomendó reposo. Siguiendo las indicaciones, Hyun-do entró al cuarto. Al arrodillarse junto a la cama, So-young sintió su presencia y dijo su nombre. Él la tranquilizó, que era él. Ella se volvió y preguntó si había venido porque estaba enferma, su primer encuentro desde su pelea. Luego preguntó de pronto si Hyun-do la extrañaba. Hyun-do guardó silencio por un momento, antes de preguntar si ella lo extrañaba. So-young respondió que había estado molesta, pero que esperó pacientemente porque creía que él siempre regresaría. La respuesta le tocó un nervio. Hyun-do se puso de pie, diciendo que debía descansar primero y que hablarían después. Con eso salió del cuarto. Afuera, pidió permiso a la asistente para usar la cocina y preparar algo de comida. Planeaba irse después, pero la asistente sugirió que podía quedarse y comer con So-young cuando despertara. Hyun-do le recordó que ya habían terminado, que no era necesario. La asistente suspiró. Pensó que así como no era necesario que él viniera a cocinar, aún así estaba ahí. Para ella era como si ambos actuaran contrario a sus palabras. Después de unas horas, So-young despertó y se dio cuenta de que Hyun-do se había ido. Se quejó con su asistente por dejarlo ir, diciendo que apenas había logrado que viniera. La asistente repitió las palabras de Hyun-do, que insistía en que ya habían terminado. So-young sonrió, asegurando que solo estaban en una pausa. Aún así, la asistente le aconsejó que terminara bien o se reconciliara de verdad. Ignorando el consejo, So-young insistió en ir al lugar de Hyun-do. Como no sabían su nueva dirección, pensaron que probablemente estaría en su restaurante, bebiendo solo, y fueron allá. Mientras tanto, Jum y su colega terminaron su trabajo y se fueron a casa por separado. Pero Yuman no pudo irse. Marcó el número de Hyun-do, pero no estaba disponible. El hecho de que no respondiera le molestó, y más aún recordó que la última vez que se vio con su ex, terminaron discutiendo. Dudó, sabiendo que quizá no le gustaría que se entrometiera, pero al final decidió pasar por el restaurante antes de irse a casa, aunque terminara odiándola por eso. Cuando llegó al restaurante, notó que las luces seguían encendidas, lo cual era extraño ya que ya era tarde. Miró hacia adentro y sus ojos se abrieron con sorpresa. Yando estaba inconsciente, con la cabeza sobre la mesa, como si se hubiera desmayado. Corrió hacia adentro, llamando su nombre y golpeando suavemente su espalda para despertarlo. No respondió, pero pronto se dio cuenta de que solo estaba desmayado por el alcohol, rodeado de botellas vacías de vino. Aliviada de que estuviera a salvo y nada peor hubiera pasado, Yuman se sentó en el suelo por un momento para recuperar el aliento. Sin embargo, sabía que no podía dejarlo así. Decidió llamar a Chene para pedir ayuda y llevar a Hyun-do a casa, aunque ni siquiera estaba segura de tener su número. Mientras tanto, Hyun-do, que había estado inmóvil, abrió lentamente los ojos. Su mirada se desvió hacia Yum, que seguía sentada ahí, pensando cómo contactar a Jun. De repente, una mano grande le quitó la gorra, sorprendiéndola. Alzó la vista, confundida, y la misma mano arrojó la gorra y cubrió sus ojos. Era Hyun-do, que ahora se incorporaba como si nunca se hubiera desmayado, sus ojos afilados fijos en Yuman. Yum gritó, sorprendida, preguntando qué hacía. Pero Hyun-do, como si no la escuchara, preguntó si su fiebre ya había bajado. En lugar de responder, Yuman se alejó, preguntando si estaba borracho y, más aún, si había estado despierto todo el tiempo. Hyun-do, aún ebrio, solo parpadeó. Yum se culpó por venir aquí, preocupándose por un hombre borracho, pero la mirada de Hyun-do siguió fija en ella. Extendió la mano, tomó la de Yum, la apretó suavemente y murmuró que la extrañaba. Confundida, Yuman preguntó por qué decía eso, pero Hyun-do solo repitió que la extrañaba y que por eso no quería verla. Yum entendió al instante que sus palabras no eran para ella,
sino para su ex. Se preguntó qué habría pasado para que bebiera así. ¿Algo había salido mal? A sus ojos, él actuaba como si lo hubieran dejado, cuando en realidad fue él quien se fue. Le advirtió que no dijera más o se arrepentiría después. Hyun-do preguntó si no quería escucharlo, pero Yuman se negó firmemente, sin querer oír la confesión de un borracho. Él asintió con lentitud, obedeciendo, haciendo que Yuman pensara si siempre era tan dócil cuando estaba ebrio. Recordó entonces que su mano seguía atrapada en la de él. Le pidió que la soltara. Pero en el siguiente segundo, él negó con la cabeza rechazando. Yuman ya estaba segura. Se había equivocado. No era dócil en absoluto. Sonrió y le pidió que la mirara bien, recordándole que ella era Yuman Choi, no su ex. Él la miró y preguntó si era Yuman Choi, una rara, haciendo que Yuman se quedara helada. Un hombre borracho realmente hablaba sin filtro. Ella le recordó que no era rara, pero Hyun-do discutió que le arrojó su cartera y le rogó una cita falsa, así que claro, era una rara. Yum se detuvo, dándose cuenta de que arrojar su cartera fue descuidado, y se disculpó sinceramente. Hyun-do murmuró algo. Yum levantó la vista y le preguntó qué dijo. Lo vio sonreír, mientras decía que se alegraba de que ella le hubiera arrojado la cartera ese día. Yum, confundida, preguntó por qué estaría feliz por eso. ¿No debería estar enojado? Hyun-do bajó la mirada, recordando que ese día solo había logrado ser destructivo, pero su blanco era el mismo, porque al final el dolor de So-young también se había vuelto suyo. Por eso se alegraba de haber aceptado la interferencia de Yuman aquel día. Él la elogió por su buen lanzamiento y le sugirió que debió haber jugado béisbol. Los ojos de Yuman se abrieron de par en par, pero al segundo siguiente él se desplomó y volvió a desmayarse. Ella intentó despertarlo, pero dormía tranquilamente. Intentó liberar su mano de su agarre, pero él no la soltó. Finalmente decidió llamar a Teun, le explicó todo y le pidió que viniera a llevar a Hyun-do a casa. Decidió quedarse con él hasta que Tine llegara. Sintió que era justo quedarse, ya que él una vez también escuchó sus desvaríos borrachos. Se sentó ahí, en silencio, con él, sin saber que una persona en un auto afuera del restaurante los observaba. Era la ex de Hyun-do, que había venido a hablar con él, pero lo encontró otra vez con la misma mujer de aquella noche. Sin poder entrar, se fue sin decir una palabra. Al día siguiente, Hyun-do despertó en su cama, con el cabello despeinado, confundido de cómo había llegado a casa. Recordó haber bebido en el restaurante y lamentó haber ido a casa de su ex y hasta cocinar en cuanto recibió su mensaje. Más allá de eso, no recordaba nada. Ni siquiera estaba seguro si había cerrado el restaurante. Sacó su teléfono y revisó las grabaciones de seguridad del restaurante. En la pantalla se vio a sí mismo borracho, y luego a Yuman entrando al restaurante. Se quedó mirando la grabación, preguntándose qué hacía ella ahí tan tarde, sirviéndose agua. Su vaso se desbordó, mientras permanecía distraído, toda su atención puesta en la pantalla, sus ojos abriéndose por lo que había hecho anoche. Por otro lado, Yum se reunió con Ha-kyung, la hermana de su ex, como habían planeado antes. Eran amigas desde hace tiempo, y Ha-kyung ahora trabajaba para So-young, la ex de Hyun-do. Ha-kyung preguntó cómo estaba Yum, aunque sabía que era incómodo hacerlo. Antes de que Yum respondiera, su teléfono sonó. Era Hyun-do. Ha-kyung insistió en que contestara, así que Yum tomó la llamada. Hyun-do preguntó de inmediato por los hechos de la noche anterior, mientras Ha-kyung, al oír la voz del hombre, se preguntó curiosa si Yum tenía un nuevo novio. 8 años atrás, Ha-kyung, de 17 años, corrió al hospital al escuchar que su padre había colapsado. Jadeando y llorando, fue recibida por su hermano, quien la abrazó y le aseguró que todo estaba bien ahora. Detrás de él estaba una mujer que también parecía haber llorado mucho. Curiosa, Ha-kyung se preguntó quién era. Aesion presentó a la mujer como Yum,
su compañera de universidad, quien también había salvado a su padre ese día. En el presente, Tae-un informó a Hyun-do que él fue quien lo llevó a casa la noche anterior. Hyun-do, aún confundido, preguntó cómo lo supo. Tun explicó que Jung lo había contactado. Cuando Tae-un llegó, Hyun-do ya dormía, así que envió a Yuman a casa y llevó a Hyun-do él mismo. Con la cabeza doliéndole por la resaca y la nueva información, Hyun-do escuchó mientras Tae-jun levantaba una pequeña sospecha. Jung había dicho que vio a Hyun-do desmayado en su camino a casa, pero ella no vivía en esa dirección. Aunque lo encontró extraño, Tae-jun lo dejó pasar, admitiendo que quizá estaba equivocado. Hyun-do se frotó el cuello, preguntándose si realmente solo había sido una coincidencia. Salió afuera para hacer una llamada, pero dudó después de los eventos de la noche anterior. Tras una pausa, reunió el valor y llamó a Jung, disculpándose rápidamente en cuanto ella contestó. Yuman lo tomó con calma, bromeando que no le importaba, ya que ella también una vez se había avergonzado por beber demasiado. Y ella era, después de todo, una rara comprensiva. Hyun-do frunció el ceño al oírla llamarse rara, sin darse cuenta de que esa palabra había venido de él en primer lugar. Como estaba afuera, Jung terminó la llamada rápido, prometiendo contactarlo después. Por eso, Hyun-do no pudo preguntar cómo había terminado en su restaurante, ni agradecerle bien. Al escuchar parte de la conversación, Ha-kyung preguntó con curiosidad a Jung sobre la persona de la llamada. Jung solo dijo que era alguien que conocía, que se había emborrachado y avergonzado, así que llamó para disculparse. Y aunque lo que hizo era común en otros borrachos, hubo una acción específica que lo hizo diferente. Mientras tanto, Ha-kyung, perdida en sus pensamientos, culpó en silencio a su hermano por arruinar su plan de hacer a Yuman su cuñada. Al verla cabizbaja, Jung se arrepintió de haber mencionado a Hyun-do frente a ella. Al irse, Ha-kyung dijo que su chofer vendría por ella. Aún sintiéndose culpable, Yuman se disculpó y le aseguró que no debía sentirse incómoda por la ruptura con su hermano. Ha-kyung suspiró aliviada. Y estaba por decir que aún deseaba que Yuman y su hermano estuvieran juntos. Pero antes de poder hacerlo, llegó el auto de su chofer. Jung se despidió y estaba por irse, cuando la puerta del coche se abrió y vio a So-jang dentro. Todos la reconocieron como una actriz famosa, así que la reacción de Yuman no fue diferente a la de una fan. Ha-kyung presentó a la desconcertada Jung con So-jang, y So-jang salió del coche y la saludó como si la viera por primera vez, a pesar de haberla visto ya con Hyun-do. Como gran admiradora, Jung comenzó de inmediato a soltar elogios torpes sobre sus actuaciones y mencionó haber visto todas sus series. So-jang le dio las gracias, sorprendida de que Jung incluso hubiera visto su serie debut, donde su personaje casi no tenía líneas. Le ofreció llevarla si tenía tiempo. Y como era de esperarse de una gran fan, Jung aceptó la oferta con una sonrisa radiante, aunque tenía su propio auto. Varios días después, en un fin de semana, Jung llegó a la biblioteca. Con los brazos cruzados, ya estaba segura de cómo encontrar a Hyun-do en lugares públicos. Probablemente se escondía en rincones que otros pasaban por alto. Con ese pensamiento, asomó la cabeza en la última fila y lo saludó. Como esperaba, Hyun-do estaba ahí, leyendo un libro. Sorprendido, la saludó de vuelta. Le agradeció por todo y le hizo una petición inesperada, que lo golpeara si algo así pasaba otra vez, atrayendo miradas asombradas de quienes solo escucharon esa parte. Yuman le aseguró que no era necesario, pero él insistió, incluso sugiriendo que si una bofetada no servía, podía golpearlo entre las piernas para hacerlo reaccionar. Avergonzada por su petición, Yuman lo llevó al otro lado, decidiendo que era inútil discutir con un hombre tan terco. Quizás aún estaba afectado por haberla confundido con su ex, así que dejó el tema por ahora, esperando que nunca surgiera una situación donde realmente tuviera que golpearlo. Las personas alrededor, que solo habían escuchado partes, seguían mirando,
asumiendo que eran una pareja extraña con hábitos raros. De repente, Hyundo le preguntó a Yuman cómo era su exnovio, al darse cuenta de que nunca lo había visto y no podría reconocerlo. Yuman admitió que tenía razón. Hasta ahora, ella había sido la única que seguía buscando. Ella describió a su ex como guapo, sofisticado, amable y cariñoso. Probablemente tenía la misma estatura que Hyundo, o un poco más bajo, con un rostro amigable y gusto por la ropa sencilla. Su tono de piel era más oscuro que el de ella, pero más claro que el de Hyundo. Los ojos de Hyundo se abrieron, y tomó el libro de las manos de Yum, señalando a un hombre adelante y preguntando si era él. Yum miró en la dirección indicada y vio la espalda de un hombre que coincidía con su descripción de Aesion. Un sentimiento extraño la invadió. A pesar de haber hecho esto para mostrárselo, de pronto deseó que no fuera él. El hombre levantó la cabeza y se volteó, y definitivamente no lo era. Yum suspiró aliviada. Cuando Hyundo preguntó si ese era su ex, ella le dijo que no y sugirió que se fueran. Hyundo estuvo de acuerdo, notando que encontrarlo era como buscar una aguja en una piscina de gente. Pronto llegaron a una tienda de comida para cenar, y Hyundo sacó un tema que tenía en mente desde hacía tiempo. ¿Por qué Yuman había ido al restaurante ese día? Le preguntó si su casa realmente quedaba de camino. Yum respondió con sinceridad que su casa estaba en la dirección contraria, y que había ido porque se preocupó al verlo salir tan apurado. Hyundo preguntó por qué se preocuparía. No es como si realmente estuvieran saliendo. Yum lo miró fijamente, pensando que parecía incapaz de entender la decencia humana básica. Le explicó que ya lo había visto así antes, después de una pelea con su ex, y se preocupó de que algo similar hubiera pasado otra vez. Yando frunció el ceño, claramente molesto por la mención de esa noche. Yuman se arrepintió de haberlo dicho al ver su expresión. Rápido aclaró que lo hacía solo por simpatía, y le dijo que no se hiciera ideas. Luego le preguntó si realmente había tenido otra pelea con su ex. Hyundo pensó en ese momento. Tal vez debió pelear cuando ella actuó así, llamándolo solo para ignorarlo cuando él preguntó si lo extrañaba. Yum, notando sus pensamientos, se quejó de que no debió ir con ella, ni mostrar lo desesperado que estaba. Hyundo frunció el ceño. ¿No era Yuman igual? Yum dijo que nunca había actuado así, ni mostrado desesperación por su ex, pero Hyundo señaló que eso era solo porque su ex nunca la contactó. Él tenía razón. Por eso, en la librería, Yum se había sentido asustada. ¿Y si realmente se lo encontraba y él actuaba indiferente? ¿Y si en realidad estaba feliz de que ella tuviera un nuevo novio? Era una mujer adulta, y aún así estaba asustada, obsesionada y atormentada por esos pensamientos. Al escuchar sus palabras, Hyundo por fin entendió por qué Yuman había ido a su restaurante ese día. Ella sintió compasión porque pasaba por lo mismo. Por eso sintió la obligación de quedarse con él, por preocupación. Eran los únicos que sabían las situaciones del otro y lo que estaban viviendo. Sabían que estaban siendo tontos, pero era su secreto, y no tenían que contárselo a nadie más. Hyundo lo dijo y Yuman sonrió. Tenía razón. Aunque no estaban realmente saliendo, seguían ahí, cuidándose mutuamente. Charlaron, sin saber que no muy lejos. Aesion había visto a Yuman sonreír y hablar con Hyundo, claramente sorprendido. Yum entonces frunció el ceño, y se quejó con Hyundo por lo frío que había sido antes, mientras ella se preocupaba por él. Hyundo, aunque molesto, sonrió inconscientemente mientras escuchaba sus quejas continuas, pero al segundo siguiente se cubrió la boca, dándose cuenta de que había sonreído. Yuman notó cada cambio en su expresión, y se preguntó si siempre era tan difícil de entender. Amable un momento, frío al siguiente. Mientras lo seguía mirando, sus ojos de pronto se abrieron. A través del vidrio detrás de él, creyó haber visto a Aesion de pie ahí, pero en segundos ya no estaba. Se preguntó si lo había imaginado o si realmente era él. Hyundo, confundido, preguntó qué pasaba. Pero ella simplemente se sentó,
respondiendo que no era nada. Tal vez había malinterpretado. Aeson regresó a casa después de salir a comprar comida para llevar. Mientras cenaban, Ha-kyung mencionó casualmente haber visto a Yum y agregó que parecía que Yum estaba saliendo con alguien. Aeson entonces reveló que acababa de ver a Yuman con un hombre mientras regresaba. Alarmada, Ha-kyung preguntó si realmente había visto a un chico y si la había saludado. Aeson explicó que solo vio al hombre de espaldas y no quiso molestarla mientras estaba con alguien más. En verdad, no quería hacer nada que Yuman pudiera no querer. Incluso el día que terminaron, hizo exactamente lo que ella deseaba. Ha-kyung miró a su hermano con preocupación y dijo que tal vez Yum también habría querido saludarlo. Y si no lo intentaba, ¿cómo lo sabría con certeza? En otro lugar, So-jang estaba en una habitación abriendo cajas y sacando una bolsa elegante. El diseño era limpio y la calidad mejor de lo que esperaba. Pero al segundo siguiente arrojó la bolsa. Unos días atrás, cuando Yum conoció a So-jang, le había entregado una tarjeta de presentación. So-jang mostró interés en ver las bolsas de la empresa de Yum. Yum mencionó que aún no tenían tienda física, así que So-jang sugirió abrir la tienda en línea en su teléfono. Yum lo hizo como pidió, notando también qué bonito era el color del teléfono de So-jang. Inesperadamente, So-jang pidió el número de Yuman, sorprendiéndola diciendo que quería ser su amiga. Cuando Yum llegó a su destino, So-jang hizo una petición, no revelar su conexión a nadie. Pensando que So-jang, como actriz, no quería atención innecesaria, Yuman aceptó, sin saber que la verdadera razón era mantenerlo oculto de Hyun-do. Molesta por el comportamiento extraño de Hyun-do, So-jang decidió reaccionar. Se tomó una selfie con una de las bolsas de la tienda de Yum y la publicó en sus redes sociales, usándola como forma de provocación hacia Yuman, que ahora estaba atrapada entre ambos. A la mañana siguiente, Hyun-do salió a su caminata habitual. Al terminar, cuando regresaba a su edificio, notó a un hombre agachado cerca. Curioso, se preguntó qué estaba haciendo. Cuando el hombre se giró, fue Aeson, quien saludó a Hyun-do y le mostró un gatito que había encontrado, que parecía enfermo. Siendo amante de los gatos, Hyun-do corrió de inmediato a revisarlo. Aeson dijo que quería llevarlo al veterinario, pero que llegaba tarde al trabajo. Sin dudar, Hyun-do tomó al gatito, insistiendo en que él mismo lo llevaría al veterinario. Tenía su propio restaurante, así que podía llegar un poco tarde, y realmente amaba a los gatos. Aliviado, Aeson le entregó su tarjeta y le pidió a Hyun-do que le informara de cualquier gasto para poder pagar la cuenta médica. Hyun-do tomó la tarjeta, diciendo que lo hacía porque quería y que no era necesario pagarle, pero le avisaría después cómo estaba el gatito. Aeson le dijo su nombre completo y mencionó que aunque ya se habían visto antes, no habían intercambiado nombres. Hyun-do se presentó también. Con eso, Aeon le dio las gracias y se fue al trabajo. Mientras tanto, Hyun-do, aún sosteniendo al gatito, lo observó alejarse. En otro lugar, la publicación de So-jang en redes sociales había hecho viral la tienda de bolsas de Yum. Las consultas no paraban, y toda su colección se agotó en solo unas horas. No podía creerlo. El poder de una celebridad era abrumador. Pero el hecho de que no le hubiera pagado a So-jang por la promoción lo hacía parecer demasiado bueno para ser verdad. Comenzó a preocuparse. En ese momento, So-jang la llamó y explicó que realmente le había gustado la bolsa y la publicó porque a veces hacía eso cuando encontraba un producto que le gustaba. Tranquilizada por sus palabras, Yum se sintió aliviada y le dio las gracias. So-jang también sugirió almorzar algún día. Abrumada de gratitud, Yum aceptó, diciendo que el almuerzo sería por su cuenta. Después de colgar, Yum llamó a su madre, emocionada, contándole las buenas noticias de su éxito. Por otro lado, Hyun-do llegó al veterinario después de terminar su trabajo. Unos minutos después, Aeson también llegó tras el suyo. Hyun-do explicó que el gatito estaba mejor y solo necesitaba quedarse bajo cuidado un día. Al salir,
Aeson elogió a Hyun-do por amar a los gatos, y Hyun-do devolvió el cumplido, pero Aeson aclaró que no le gustaban ni le disgustaban los gatos. Solo había encontrado al gatito enfermo y se sintió responsable, a diferencia de Hyun-do, que realmente los amaba. Hyun-do aún así lo reconoció, diciendo que era mejor eso que ser irresponsable. Mientras caminaban, el teléfono de Hyun-do sonó. Se apartó para contestar. Era Yuman, llamando para posponer su próxima reunión. Hyun-do no se molestó, pero cuando Yuman preguntó si no quería saber la razón, mostró cero interés en saberlo. Yum, alegre, le dijo que había ganado la lotería. Ahora sorprendido, Hyun-do preguntó cuánto había ganado. Claramente interesado ahora. Yum se burló, preguntando por qué solo le interesaba ahora. Y el molesto Hyun-do amenazó con colgar si solo iba a bromear. Finalmente, Yum reveló que su tienda se había hecho viral y ahora tenía que trabajar horas extra. La persona detrás de eso era So-jang, que había publicado una foto. Hyun-do frunció el ceño y confirmó si se refería a la celebridad So-jang y si la había conocido antes. Yum negó rápidamente haberla visto antes, manteniendo su promesa a So-jang. Hyun-do entendió. So-jang había encontrado a Yuman a través de sus redes sociales y ahora hacía esto públicamente. Se preguntó si era una advertencia, arrogancia o ambas cosas. De cualquier modo, era algo bueno para Yum por el momento, así que la felicitó. Cuando dijo el nombre de Yum, Aeon lo escuchó, pero asumió que era solo una coincidencia, ya que el nombre era común. Podía ser otra Yuman. Después de la llamada, Hyun-do y Aeson volvieron juntos a casa, ya que vivían en el mismo edificio. Varios días después, Hyun-do estaba sentado en el restaurante esperando a Yum mientras revisaba su teléfono. De repente, escuchó a una pareja discutir. Alzó la vista y vio a una chica rompiendo con un chico. Cuando la pareja se fue, Yum llegó. Al verlo sentado en una esquina, le sugirió sentarse cerca de la ventana. Cuando se sentaron, Yuman preguntó con curiosidad por la pareja que había salido antes. Hyun-do explicó que no era nada nuevo. Terminaron discutiendo por un platillo. Mencionó que había visto algo similar hace un tiempo, y mientras lo pensaba, sus ojos se abrieron, y se dirigieron hacia Yum. Yum, sonriendo, preguntó qué era eso similar que había visto. 3 meses atrás, Hyun-do estaba sentado en una cafetería, leyendo noticias sobre un escándalo amoroso que involucraba a So-jang, a quien se rumoraba que salía con otro actor. En ese momento, escuchó a una chica decir que estaba harta de un hombre. Se giró y vio a Yuman sonriendo ampliamente, anunciando que estaba rompiendo con Aeson porque creía que él estaba fuera de su alcance. Las palabras golpearon fuerte a Hyun-do. Sonaban como si Jang se las hubiera dicho a él. De vuelta al presente, Yum llamó a Hyun-do, viéndolo perdido, en sus pensamientos y le dijo que estaba bien si no recordaba. Pero Hyun-do preguntó si ella había terminado hace 3 meses, en Navidad. Sorprendida, Yum preguntó cómo lo sabía. Hyun-do reveló que había estado en la cafetería ese día y que recién lo había comprendido. En ese momento no entendió cómo una chica podía sonreír tanto mientras rompía, pero 3 meses después, él había hecho lo mismo, y Yuman también lo había visto. Ahora curioso, Hyun-do preguntó por qué había roto con Aeson. Yum suspiró. No había forma de explicarlo sobria, así que pidió 3 botellas de soju. Después de beber, comenzó a sollozar, diciéndole que no había querido romper y que en realidad se suponía que se casaría. Hyun-do frunció el ceño, preguntándose si su ex la había engañado o cometido un crimen, pero ella le aseguró que no era nada de eso. Su cabello cayó en el tazón mientras hablaba, haciendo un desastre. Hyun-do le recordó lo de su cabello, pero ya era tarde. Ella siguió llorando, diciendo que había salido con él por 6 años, y aún así, él le dijo que nunca se había sentido atraído por ella. La amaba, pero nunca se sintió atraído por ella. Los ojos de Hyun-do se abrieron. No podía entender cómo eso era posible. Las lágrimas de Yum seguían cayendo. Hyun-do suspiró, se levantó
y se sentó a su lado para consolarla. Le pidió que levantara la mirada y luego presionó un pañuelo contra su rostro lleno de lágrimas. Le preguntó si su ex se lo había dicho directamente y Yuman respondió que lo había escuchado por teléfono. Mientras tanto, él suavemente sacó su cabello del tazón y comenzó a limpiarlo con un pañuelo. Yum, mirándolo, preguntó por qué de repente era tan amable con ella. Él respondió con calma que cualquiera sería amable si ella lloraba así. Al darse cuenta de que había revelado su secreto, Yuman le pidió que lo mantuviera entre ellos. Hyun-do aceptó y se levantó para volver a su asiento, pero Yuman le tomó la mano. Ahora que había contado su historia, quería saber la de él también. Hyun-do suspiró, lamentando haber preguntado eso al principio. 6 años atrás, Hyun-do, de 25 años, caminaba por una calle, cuando una chica le habló, preguntando si tenía un encendedor. La chica era So-jang, que en ese momento era una actriz aspirante. Confundido, Hyun-do le dio un encendedor. Aunque había dejado de fumar, aún llevaba uno consigo. Ella le pidió que le mostrara cómo encender un cigarro. Tenía una audición para un papel de fumadora empedernida y no sabía nada del tema. A Hyun-do no le molestó ayudar, así que le mostró el proceso y luego se dio la vuelta, raspando el cigarro contra la pared antes de irse. Pero la chica lo detuvo, pidiéndole que se lo mostrara otra vez, porque no lo había visto bien la primera vez. Hyun-do dudó por un momento, pero al final no le importó ayudarla otra vez, especialmente después de ver su sonrisa brillante y hermosa. Desde ese día empezaron a verse con frecuencia. Hyun-do, que trabajaba en un restaurante en ese momento, a menudo faltaba al trabajo para verla. Su jefe suspiraba, viendo al joven perderse por una chica. Con el tiempo, su amistad se convirtió en una relación. Hyun-do incluso ayudó a So-jang a conseguir su propio lugar y pagó parte de la renta. Quería apoyarla completamente, para que pudiera hacer audiciones sin preocupaciones y perseguir sus sueños. Durante el primer año de su relación, Hyun-do fue realmente feliz. Disfrutaba compartir la vida diaria con alguien a quien amaba y estaba listo para darle todo lo que necesitara, creyendo que su relación era especial. Y cuando ella debutó, creía firmemente que nada cambiaría. En su segundo año de noviazgo, So-jang comenzó a esconderse del público. Cada vez que se encontraban en lugares abiertos, le pedía a Hyun-do que se sentara en una esquina. Creía que como Hyun-do era alto y tenía ojos afilados, parecía intimidante, y no quería que la gente los mirara por su culpa. Hyun-do no se molestó en seguir sus deseos y obedecía sus indicaciones. Pero So-jang poco a poco comenzó a temer todo. Incluso cuando alguien cerca tomaba una selfie, pensaba que le estaban tomando fotos a escondidas a ella y a Hyun-do. Por eso, se negó a verlo en público y lo dejaba solo. Después, cuando Hyun-do trataba de verla, su comportamiento no cambiaba. Aún con miedo de ser vista, una vez lo empujó cuando él intentó darle una botella de agua, diciéndole que no la tocara afuera. Su carrera apenas comenzaba a despegar y no quería que nadie supiera que tenía novio. Hyun-do se disculpó por su descuido, pero So-jang apretó los dientes, frustrada, sabiendo que él era tan buena persona, y quizás por eso ella actuaba así. Después de eso, dejaron de verse en público. A pesar de sus esfuerzos, Hyun-do encontró difícil pasar tiempo con ella, ya que siempre estaba ocupada con el trabajo. En el tercer año de su relación, Hyun-do finalmente encontró un lugar para abrir su propio restaurante. Mientras visitaba el sitio, recibió una llamada de So-jang. Ella le dijo que había encontrado un nuevo lugar para vivir, más seguro y espacioso, e insistió en que él también se mudara a un apartamento cercano, junto a sus managers. Aunque Hyun-do estaba satisfecho con su propio lugar, So-jang lo presionó, diciendo que vivir ahí les permitiría verse sin preocupaciones. Hyun-do preguntó si intentaba impedirle visitar su casa actual, pero ella le aseguró que no siempre sería así, y que algún día podría visitarla libremente. En el verano de su cuarto año juntos,
surgieron rumores de una aventura entre So-jang y otro actor. So-jang aseguró a Hyun-do que había sido su primer encuentro y que el reportero lo había retratado mal. Hyun-do le creyó, pero comenzó a sufrir insomnio por la ansiedad. Después del escándalo, So-jang se volvió aún más ocupada y de algún modo aún más popular. Para el invierno de su cuarto año, los temores de Hyun-do se hicieron realidad cuando estalló un segundo escándalo. Cuando So-jang regresó a casa después del trabajo, encontró a Hyun-do sentado en el sofá, en la oscuridad. Al entrar, él levantó la vista y le hizo una pregunta. ¿Había sido ella quien intencionalmente había iniciado el rumor? So-jang, como antes, puso excusas, pero esta vez Hyun-do estaba seguro. Ella nunca hacía nada que la pusiera en desventaja, así que debía saber que pasar tiempo con ese actor llevaría a otro escándalo. Ella le dio una palmada en la mejilla, preguntando cómo podría hacer algo así cuando los escándalos eran malos para ella. Hyun-do apartó su mano, explicando que el primer escándalo no la había dañado. Al contrario, una marca de lujo la había contratado después. Impactada por sus palabras, So-jang lo abrazó y dijo que era solo negocio, que todos en la industria hacían lo mismo, jugando el papel de víctima. Su explicación solo confirmó a Hyun-do que sus suposiciones eran correctas. Como siempre, ella le pidió que la entendiera y la perdonara. No la había amado siempre, y no lo había hecho ya antes, pero esta vez todo lo que Hyun-do quería era consuelo. Solo quería que ella se disculpara y le dijera que lo amaba. Sabía que ella también lo entendía. Aún así, ella eligió no calmar su corazón. Hyun-do se dio cuenta entonces de que la relación lo estaba consumiendo. Se apartó de su abrazo y pidió terminar. No podía creer que se hubiera cansado de alguien a quien había amado. Había un claro asombro en el rostro de So-jang. Nunca imaginó que Hyun-do sería capaz de dejarla. Pero después de ese día, Hyun-do se despidió y nunca volvió a ese lugar. En el presente, no podía contarle a Yum todos los detalles sin revelar que su exnovia era So-jang. Así que describió vagamente que había estado ansioso durante toda la relación y que, cuando ya no pudo soportarlo, terminó con ella. Yum lo consoló, diciendo que debía haber sido difícil, pero al verlo tan tranquilo, se regañó en silencio por haber llorado tanto al contar su propia historia. Aún así, le sorprendió que Hyun-do le hubiera contado la suya. Aunque dejó fuera muchos detalles importantes, ella entendió. Todos tienen algo que quieren mantener oculto. Como los autobuses se habían retrasado por la lluvia y era difícil encontrar un taxi, Hyun-do acompañó a Yum a casa. De repente, un auto pasó a toda velocidad y salpicó agua, empapando a Hyun-do de pies a cabeza. Hyun-do preguntó si Yum estaba bien y insistió en seguir caminando si ella estaba ilesa. Yum, preocupada de que se enfermara, le preguntó si quería ir a su casa para secarse antes de regresar. Hyun-do aceptó, pero pronto se arrepintió al ver su sala desordenada. Yum le dio agua caliente para que se calentara. Aunque se sentía incómodo, agradeció y dio un sorbo, solo para escupirlo cuando Yuman le pidió que se quitara la camisa. Sobresaltado, preguntó por qué quería que se quitara la ropa. Yum, sin ninguna mala intención, explicó que tenía una nueva camisa de hombre y que, como su ropa no parecía secarse pronto, solo quería que se la pusiera. Hyun-do se dio cuenta de que había malinterpretado. Probablemente no estaba interesada en él de esa manera. Mientras Yuman iba por la ropa seca, él caminó por la habitación, inclinándose para mirar las fotos en el refrigerador. Vio fotos de gatos y una con Ji. Supuso que a Yuman también le encantaban los gatos. Luego notó sus fotos de infancia, cada una mostrando peinados raros y diferentes. Sonrió. Se veía curiosamente linda, como una chica traviesa. De repente, Yuman apareció y le preguntó si su cabello se veía genial en esas fotos, sorprendiéndolo. Hyun-do elogió a quien había hecho esos peinados tan difíciles. Yum explicó que era su madre quien tenía una peluquería. Él fue rápido a cambiarse la ropa seca. Después, mientras se preparaba para irse,
Jum le dijo que no se molestara en devolver la camisa. ¿Ya no le servía? Hyun-do murmuró en respuesta, asumiendo que la había comprado para su ex. Entonces Jum le dio su abrigo, diciendo que era grande y podría quedarle. Le dijo que lo devolviera después, ya que era suyo. Hyun-do al principio no quiso aceptarlo, pero Jum insistió, advirtiendo que podría resfriarse por descuido. Al final, Hyun-do se fue usando su abrigo. Mientras caminaba, empezó a sentir calor. Suspiró, pensando que ya había dicho que estaba bien, pero extrañamente el abrigo olía bien, así que lo dejó puesto. Esa noche, Hyun-do no se lo quitó hasta llegar a casa, tal vez porque finalmente había hablado con alguien sobre Sojang, o por la larga caminata, no estaba seguro. Pero por primera vez desde la ruptura durmió toda la noche. Al día siguiente, mientras sacaba un plato, Jun miró a Hyun-do y le preguntó si se había hecho algo en la cara últimamente. Se veía mejor, y las ojeras parecían más claras. Hyun-do lo regañó y le dijo que atendiera a los clientes en lugar de hacer comentarios innecesarios. Luego sacó su teléfono mirando la pantalla. Al ver el mensaje de Yuman, se preguntó por qué no lo había contactado en unos días. Aún necesitaba devolverle su abrigo. Pronto su teléfono vibró. Pensando que era ella, revisó. Pero era Aesion, pidiéndole reunirse para tomar algo esa noche, para agradecerle por ayudar con el gatito. Esa noche, Hyun-do llegó al bar que Aesion había sugerido, pero algo en él le resultaba familiar. Sí, era el mismo bar al que Yuman lo había llevado una vez, el que su ex solía visitar. Comenzó a preguntarse si el ex de Yuman también estaría ahí esa noche, pero no recordaba los detalles que Yuman le había dado sobre él. Pensó que debería pedirle una foto la próxima vez. Se detuvo. ¿Por qué estaba siquiera pensando en Yuman ahora? Ella no estaba con él. Mientras estaba distraído, Aesion llegó. Al sentarse a beber, Aesion mencionó que estaba buscando un hogar permanente para el gatito que habían encontrado. El gatito estaba ahora con el jefe de Hyun-do. Y cuando comenzaron a pensar en alguien que pudiera adoptarlo, la mente de Hyun-do fue a las fotos de gatos que había visto en el refrigerador de Yuman. Sugirió que tal vez conocía a alguien a quien le gustaban los gatos. Mientras Hyun-do empezaba a escribir un mensaje, dos chicas se acercaron y preguntaron si querían beber juntas. Hyun-do rechazó firmemente, diciendo que estaban ahí para discutir algo importante. Pero luego miró a Aesion, preguntándose si debía haberle preguntado antes de rechazar la invitación. Aesion lo tranquilizó, diciendo que había hecho lo correcto. Acababa de salir de una relación y no estaba acostumbrado a situaciones así. Le preguntó a Hyun-do si estaba saliendo con alguien. Hyun-do dudó un momento antes de responder que él también acababa de terminar una relación. Quizás era más fácil hablar de estas cosas con un extraño. Aesion compartió que solía venir a este bar a menudo con su ex. Hyun-do se preguntó si ella podría estar ahí ahora con otra persona. Y si era así, ¿cómo se sentiría Aesion? Pero Aesion le dijo que ya la había visto con otro hombre y que estaba feliz por ella. Sorprendido, Hyun-do preguntó cómo podía estar feliz por eso. Aesion explicó que tal vez había pasado tanto tiempo desde que la vio que se sintió feliz. Luego preguntó cómo se sentiría Hyun-do. Para Hyun-do, desde el principio, siempre lo habían obligado a ocultar su existencia. Y cuando vio a su ex en un escándalo con otro hombre, no sintió celos. Se sintió derrotado. Probablemente se sentiría igual ahora. Luego le preguntó a Aesion si todavía tenía sentimientos por su ex y si quería volver con ella. Aesion respondió con calma que eso dependía completamente de su ex. Si ella quería salir de nuevo, lo haría. Y si no, respetaría su decisión. Hyun-do lo miró, pensando cómo Aesion había dejado todo el control en manos de su ex. Parecía que simplemente seguía lo que ella quería. Así que Hyun-do le aconsejó que, si aún sentía algo, le llamara. Pero luego se detuvo, dándose cuenta. ¿Quién era él para dar consejos si él mismo estaba ejecutando un plan extraño con una completa desconocida? Pensando en Yuman,
Miró hacia el lugar donde se habían sentado en su primera cita falsa. Pronto, sacó su teléfono para revisar si ella había respondido su mensaje. No lo había hecho. ¿Estará trabajando tarde?, murmuró. Aesion, al escuchar, le preguntó de quién hablaba. Hyun-do explicó que era la persona de la que había hablado antes, la que creía que podía adoptar al gatito. Ella normalmente responde rápido. Aesion preguntó si era una mujer. Hyun-do, sorprendido, preguntó cómo lo sabía. Aesion explicó que Hyun-do se veía nervioso y le temblaban un poco las manos al hablar de ella, así que dedujo que debía ser una mujer. Hyun-do lo negó, aunque realmente sí estaba temblando. Aesion, curioso, preguntó si salía con esa mujer. Hyun-do respondió que no estaban saliendo. Solo trabajaban juntos en un proyecto temporal. Afirmó firmemente que no podían estar juntos, porque ambos aún tenían sentimientos por otras personas. Pero Aesion señaló que eso podría ser aún más peligroso, porque parecía que se entendían demasiado bien. Hyun-do continuó, diciendo que solo podían ser amigos. Además, su primer encuentro había sido terrible. Ella solía emborracharse y hablar sin parar. Era tan entrometida que lo cansaba, y a menudo lloraba y se quejaba. Pero luego agregó que se veía linda cuando sonreía. Incluso cuando él la molestaba, ella nunca se enojaba. Era de corazón suave. Mientras Hyun-do seguía hablando sobre Jung, Aesion se sorprendió, viéndolo hablar tanto de una mujer a la que llamaba solo amiga. Al darse cuenta de cuánto había dicho, Hyun-do se detuvo de golpe, y rápidamente agregó que podrían ser buenos amigos, pero nada más. Aesion no discutió. Solo murmuró y pensó para sí mismo qué persona tan interesante era Hyun-do. Ni siquiera parecía saber lo que realmente sentía, y tal vez por eso la gente decía que era divertido ver los romances ajenos. Justo entonces llegó un mensaje. Hyun-do tomó rápido su teléfono, y Aesion se preguntó si era de la mujer de la que acababa de hablar. Pero la expresión de Hyun-do cambió de inmediato. Era una foto de una mesa de cena enviada por So-jang, y lo que llamó su atención fue el teléfono en la imagen. ¿Por qué se parecía al teléfono de Jung? Del otro lado, Jung pasó el día ocupada con trabajo y reuniones. Al terminar la jornada, se sentó en su auto, agotada por un largo día. Sentada ahí, se dio cuenta de que últimamente había olvidado sus citas falsas, y se preguntó si debería continuarlas. Justo entonces, su teléfono sonó. Su primer pensamiento fue que podría ser Hyun-do, pero no, era So-jang. Se sintió extraño recibir una llamada suya, pero Yuman pronto llegó al lugar donde Jang la había invitado. So-jang la recibió con calidez, y mientras se sentaban a beber, se disculpó por llamarla un viernes por la noche, asumiendo que tal vez tenía planes con su novio. Jung le aseguró que no tenía novio y que quizás prefería pasar tiempo con So-jang antes que con uno. Mientras tanto, So-jang tomó una foto de la mesa y se la envió a Hyun-do, diciendo que pensaba que Jung tenía novio. Jung aclaró que había terminado hace un tiempo. So-jang ofreció presentarle a alguien si estaba interesada. Jung se sorprendió un poco por la oferta, pero educadamente rechazó, diciendo que estaba bien. Al notar la expresión triste de So-jang, Jung se preocupó por haberla ofendido y explicó que aún no superaba del todo a su ex. So-jang respondió que su situación era la misma. Al oír eso, Jung se preguntó si el ex de So-jang era realmente el actor del rumor amoroso. Pero So-jang aclaró que no era lo que ella pensaba. Su ex no era famoso. Explicó que había empezado a salir con él mucho antes de ser actriz, y que él la había apoyado en cada etapa, incluso cuando estaba ocupada con el trabajo. Al escucharla, Jung pensó que su ex debía haberla amado mucho. Mientras seguían platicando, el teléfono de Jung sonó. Era Hyun-do. Jung se levantó para salir y contestar, pero So-jang le dijo que estaba bien si respondía ahí mismo. Así que Yuman contestó la llamada frente a ella, diciendo el nombre de Hyun-do. Los ojos de So-jang se fijaron en ella, dándose cuenta de que el que llamaba realmente era Hyun-do.
En la llamada, Hyun-do preguntó dónde estaba Yum y ella respondió que estaba con una amiga. Hyun-do entendió que estaba eligiendo no revelar que estaba con So-jang. Le preguntó si todo estaba bien y Yum, algo confundida, le aseguró que sí y preguntó por qué había llamado. Hyun-do mencionó que no había respondido su mensaje, así que decidió llamar. Yum dijo que estaba fuera y que lo revisaría después para responderle. Hyun-do, aún preocupado, solo le pidió que no se quedara fuera muy tarde y que llegara a casa con bien. Luego terminó la llamada. Yum encontró su llamada extraña. Él no era del tipo que llamaba por un mensaje sin responder. Realmente estaba actuando raro, pero por ahora dejó el pensamiento de lado y le dijo a So-jang que podían seguir hablando. So-jang comenzó a llorar, diciendo que su ex la había amado tanto, pero ahora iba a salir con alguien más. ¿Qué debía hacer? Yum, nerviosa, preguntó si él ya salía con alguien. Si no, dijo, entonces So-jang no debería rendirse. So-jang dejó de llorar y preguntó si Yum realmente creía que debía intentar recuperarlo. Yum respondió firmemente, animándola a no rendirse tan fácil, como amiga. So-jang sonrió, agradeció a Yum y dijo que seguiría su consejo. Cuando So-jang volvió a casa, encontró a Hyun-do sentado en la sala. Él le preguntó directamente. No era su primera vez reuniéndose con Yum, ¿verdad? Se levantó, diciendo que lo que hubiera entre ellas era asunto suyo, no de Yum, y que no tenía derecho a acercarse a ella así. So-jang preguntó si no había estado publicando en redes sociales para provocarla, o si esperaba que ella le rogara volver. Extendió la mano, tomó la de él y la llevó a su mejilla, diciendo que estaba dispuesta a darle todo lo que él quisiera, si tan solo él regresara. El amor de Hyun-do siempre había sido devoción y cuidado, mientras que el de So-jang había sido posesión y control. Durante años, So-jang encontró consuelo en la ansiedad de Hyun-do. Cuando él se fue, ella cayó en confusión por su comportamiento inesperado. Nunca había dudado de su amor. Hyun-do no dijo una palabra. En cambio, extendió la mano, tomó su rostro y lo acarició suavemente, como si mirara el rostro de alguien a quien una vez amó. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando solo las palabras, «Deja a Yum en paz». So-jang se quedó ahí, apretando las manos con rabia. Al llegar a casa y acostarse en la cama, Yuman recordó que aún no le había respondido a Hyun-do. En lugar de enviar un mensaje, decidió llamarlo. Cuando él contestó, Yuman mencionó que había visto la foto del gatito que él le mandó. Era lindo, pero desafortunadamente no podría adoptarlo porque vivía sola y trabajaba mucho. Hyun-do lo entendió y dijo que ya había imaginado que ella diría eso. Hablaron brevemente sobre cómo había encontrado al gatito, y luego Yum preguntó qué estaba haciendo en ese momento. Hyun-do respondió que estaba caminando en el parque. Confundida, Yum preguntó por qué salía a caminar tan tarde. Él respondió con sinceridad que no podía dormir. Yum se incorporó de golpe en la cama y preguntó si había pasado algo ese día. Había actuado raro, incluso durante su llamada anterior. Hyun-do la tranquilizó, diciendo que no había pasado nada y dijo que colgaría la llamada. Pero ella rápidamente preguntó en qué parque estaba. Un tiempo después, Yuman llegó al parque y recordó cómo solía ir ahí con Aesion. Se preguntó si Hyun-do también vivía cerca. Pronto lo vio, y él se sorprendió al verla llegar con té caliente. Le preguntó por qué había ido, y mientras se sentaban juntos en una banca, Yuman respondió que eran amigos, y que estaba preocupada porque él sonaba triste. Hyun-do no pudo discutir eso. Después de todo, le había dicho a Aesion antes que eran buenos amigos. Al verlo callado, Yuman lo molestó, preguntándole si no se iba a irritar. Comentó que algo debía haber pasado, por eso no podía dormir. Luego preguntó casualmente si había ido a ver a su ex. Hyun-do tosió ligeramente, haciendo que ella levantara una ceja. Ahora estaba segura de que sí había ido. Sus ojos se posaron en Hyun-do, que se sentaba tranquilo, disfrutando del aire fresco.
su cabello algo largo meciéndose con la brisa. Ella sugirió que tal vez debería recogerse el cabello o cortarlo un poco. Hyun-do rápidamente cubrió su cara, dejando que el cabello cayera, hacia adelante otra vez, diciendo que no quería asustar más a la gente con su cara de malo. Jung, sorprendida por su comentario, le señaló que claramente no había leído las reseñas de su restaurante. Más de la mitad mencionaban lo guapo que era el dueño, pero Hyun-do lo desestimó, diciendo que ella era demasiado ingenua para creer esas reseñas. Jung suspiró y lo regañó por ser tan humilde. O tal vez solo quería que ella siguiera diciéndole que era guapo. Hyun-do suspiró y se levantó para tirar los vasos de té vacíos, pidiéndole que dejara de bromear, diciendo que sabía que solo lo hacía para animarlo. Ella también suspiró, diciendo que no estaba bromeando. Solo decía la verdad. Finalmente, Hyun-do sonrió y admitió que, fuera lo que fuera, se sentía mejor ahora, gracias a ella. Luego se alejó para tirar los vasos. Yuman lo observó, pensando que si no mentía, entonces realmente no parecía conocerse mucho a sí mismo. Era como si nunca se mirara al espejo. O tal vez era porque había estado en una relación inestable, lo que lo llevó a creer esas cosas. Más tarde, mientras se acercaban a la casa de Hyun-do, ella caminó con él. Pronto llegaron al lugar donde estaba su edificio y él señaló que ahí vivía. Jung se estremeció, porque era el mismo edificio donde vivía Aesion, su ex.